verso número 3 hasta el verso número 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, desde el versículo número 3 hasta el verso número 9. Primera carta del apóstol Pedro, desde el verso número 3 hasta el verso número 9. El título de la exposición de este domingo va a ser el siguiente: 3 motivaciones en medio del sufrimiento. 3 motivaciones en medio de las aflicciones. Ese es el título de la exposición para este domingo. 3 motivaciones en medio de pruebas o 3 motivaciones en medio del sufrimiento. ¿Cómo nosotros como creyentes estamos reaccionando cuando tenemos aflicciones en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estamos reaccionando cuando estamos atravesando tribulaciones, cuando estamos atravesando pruebas o cuando estamos atravesando cualquier tipo de aflicciones? Versículo número 3 hasta el versículo número 9. Dice así su palabra: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y si gusta anotar, hermanos, porque vamos a estar meditando en la realidad del nuevo nacimiento en el cristiano. La realidad del nuevo nacimiento del cristiano. Vamos a dividir esta exposición de esta manera: 3 verdades o 3 motivaciones que nos ayudan a nosotros en medio de cualquier tipo de aflicción. Y la primera que encontramos aquí es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es el renacer. Y seguimos con la lectura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso número 4, encontramos la segunda verdad que nos van a servir en medio de la aflicción. Verso número 4, encontramos la segunda verdad, la segunda motivación que nos van a ayudar a nosotros o que nos están ayudando en medio de cualquier prueba, tribulación o aflicción. Dice su palabra: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso número 5, tercera verdad. Verso número 5, tercera motivación en medio de nuestras pruebas, luchas o aflicciones. Dice la palabra de Dios, verso 5, que sois guardados. Y esta es la tercera motivación que vamos a estar meditando: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso número 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso número 7, propósito de las tribulaciones en nuestras vidas. Verso número 7, propósitos de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas en nuestras vidas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las motivaciones bíblicas en medio de nuestras aflicciones. 3 motivaciones bíblicas, 3 motivaciones eternas que nos van a ayudar a nosotros si estamos atravesando pruebas, sufrimientos, luchas, problemas, cualquier cosa que pueda afligir a nuestras almas. Tenemos nosotros que apoyarnos en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro utiliza estas 3 verdades
para que los cristianos que estaban sufriendo por causa del nombre de Jesucristo se mantengan en la fe, se mantengan en el camino. Así que vamos a dividir esta exposición en dos partes demasiado sencillas. Número 1, vamos a observar las 3 motivaciones eternas en medio de las aflicciones. Y número 2, vamos a conocer lo que dice la palabra de Dios, cuál es el propósito de las aflicciones en la vida del verdadero cristiano. Es fácil de recordar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en este momento por tu palabra. Pedimos de su ayuda para poder prestar atención y para poder nosotros alimentarnos. Ayúdanos, nuestro Dios, a poner en práctica las cosas que nosotros vamos a escuchar en este momento. Pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien nació de una virgen, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y ha dado promesa de regresar para juzgar al mundo con justicia. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos, hermanos, un objetivo, que usted pueda conocer el propósito de su sufrimiento del pasado, que usted pueda conocer el propósito de las pruebas, aflicciones o sufrimientos que está atravesando en el tiempo presente. El propósito es que nosotros podamos conocer los propósitos de las aflicciones, de las pruebas que padeceremos, si es el propósito de Dios, también en el futuro. Sin duda, hermanos, nuestras vidas, porque es lo que dice la palabra de Dios, nuestras vidas se caracterizan, o la Escritura habla de que la vida del cristiano se caracteriza por un gozo sobrenatural. Por un gozo sobrenatural. ¿Y por qué decimos que es sobrenatural el gozo? Hermanos y amigos, el gozo del cristiano nunca se ha basado en las circunstancias. El gozo del verdadero cristiano nunca se ha basado en las circunstancias, sino que se ha basado en el perdón de sus pecados, se ha basado en la promesa de la vida eterna, se basa en conocer a Jesucristo como el Señor, en conocer a Jesucristo como el Redentor, el conocer a Jesucristo como el Salvador. En Jesucristo encontramos nosotros el verdadero gozo de nuestras vidas. No se basa de las circunstancias. Por eso, un hombre que escribió desde la cárcel a la iglesia de los filipenses dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice desde la cárcel, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la enfermedad, he aprendido a vivir en la salud, en todo y por todo. Por eso encontramos las palabras escritas en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, pues Él es mi fortaleza. Por eso nosotros decimos, o en su palabra encontramos, que el gozo del verdadero cristiano nunca se ha basado en las circunstancias, sino se ha basado si conoce realmente el poderoso y glorioso evangelio de Jesucristo. Pero también, hermanos, la vida del cristiano en ocasiones se caracteriza por el sufrimiento. En ocasiones, la vida del cristiano también se caracteriza por el sufrimiento. Por el sufrimiento por causa de ser cristiano o por el sufrimiento de la misma maldición del pecado. Así que lo que vamos a ver nosotros en esta tarde es el propósito del sufrimiento en medio de las pruebas.
¿Cómo reaccionamos nosotros cuando atravesamos aflicciones, pruebas o sufrimientos en nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: dichosos son cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os maldigan. Bienaventurados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pablo a Filipenses dice que por gracia os es concedido, por gracia es concedido conocer el Evangelio, pero también por gracia es concedido sufrir por causa del Evangelio. Así que los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, nunca nos dijeron que la vida del cristiano iba a ser fácil en este mundo o en esta tierra. Por eso el apóstol Pedro da palabras de aliento a los cristianos que sufren. La primera carta del apóstol Pedro tiene un propósito: animar. Gracias. La primera carta del apóstol Pedro tiene un propósito: animar a los cristianos que están sufriendo por causa del nombre, que están sufriendo por causa de ser cristianos. Ellos están siendo llevados a la cárcel, ellos están siendo perseguidos, ellos están siendo muertos por causa del Señor Jesucristo. Así que el propósito principal de la carta del apóstol Pedro es dar palabras de aliento a nuestros hermanos que sufrieron en el pasado, y también el propósito de la carta es darnos a nosotros palabras de aliento si estamos atravesando pruebas, aflicciones, o si la tendremos que atravesar en el futuro. Hoy vamos a ver tres verdades eternas que van a motivarte a ti cuando estés atravesando sufrimientos, cuando estés atravesando aflicciones. Es muy importante, hermanos, notar que esta carta es una carta pastoral. El apóstol Pedro está siendo buen pastor para con sus ovejas. No solamente Pedro fue apóstol, él también fue un pastor de almas, un pastor de ovejas, y un buen pastor siempre va a declarar la verdad de la palabra de Dios. Un buen pastor, hermanos, nunca va a entregar basura en medio del sufrimiento. Un buen pastor, un buen cristiano, alguien que conoce de la palabra de Dios en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, no va a entregar humanismo, no va a entregar filosofía, va a entregar el consejo eterno de la palabra de Dios. Como introducción, pues, ¿cómo nosotros debemos de reaccionar en medio de nuestras aflicciones? ¿A quién tenemos que ver en medio de las aflicciones? ¿Al pastor? Mala idea. ¿A ciertos hermanos, ciertos líderes? No, hermanos, somos nosotros llamados a mirar a Cristo en medio del sufrimiento. Lean ahí en sus Biblias, por favor, Primera de Pedro capítulo número 2, Primera de Pedro capítulo número 2, verso número 21. Somos llamados a imitar a Cristo en medio de nuestros sufrimientos. Primera carta de Pedro capítulo 2, verso número 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Alguna vez nosotros hemos escuchado esta frase? Cuando suceden tragedias,
ya sean personales o cuando suceden tragedias en la comunidad. Y la frase que regularmente nosotros encontramos o escuchamos, o tal vez cuando estamos cerca de algún hospital o cuando conocemos de alguna enfermedad que está atravesando a alguien, nosotros regularmente encontramos esto: no sé por qué las personas buenas sufren. En alguna ocasión nosotros hemos encontrado esta frase: no sé por qué las personas buenas sufren. Y hermanos, aunque esta frase suene algo bonito o suene algo romántico, bíblicamente, hermanos, es verdad si se está refiriendo a Cristo. Esta frase es verdad si se está refiriendo exclusivamente a Cristo, porque Cristo es el verdadero Dios y es el verdadero hombre. Él es el único bueno que ha nacido en esta tierra. Él es el único que ha agradado a Dios Padre. Él es el justo, Él es el perfecto, Él es el inocente. En verdad, Él no merecía recibir la maldición por causa de nuestros pecados. Cristo Jesús, Él no merecía morir como un pecador o cargando nuestros pecados. Realmente quien debería de haber sufrido el infierno en esa cruz somos nosotros. Realmente quien debería de sufrir, no solamente en esta tierra, sino por toda la eternidad, somos nosotros por causa de nuestros pecados. Pero el verdadero Dios, el verdadero hombre, aquel que, como dice el profeta Isaías, o como dice primera de Pedro, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Realmente, hermanos, nosotros en ocasiones, aun como cristianos, somos altamente egoístas. Cuando nos toca experimentar alguna aflicción en nuestras vidas, en ocasiones cometemos el pecado en igual de caer de rodillas ante Dios por sus propósitos que siempre van a ser buenos para nosotros. Alzamos nosotros el puño al cielo y decimos: ¿por qué a mí? En ocasiones somos demasiados arrogantes, pero cuando nosotros meditamos en el glorioso y poderoso evangelio, ese orgullo, esa vanidad disminuye. Porque el apóstol Pedro está consolando a los cristianos, recordándoles ese glorioso y poderoso evangelio. Así que Pedro dice, en medio de la aflicción, imita a Cristo. Y para no desarrollar más esta parte, somos nosotros llamados a encomendar nuestras vidas en medio del sufrimiento porque tenemos a Dios como Padre. Por eso Pedro en el verso número 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la aflicción, recuerda, hermano, que usted no está huérfano. En medio de la aflicción, nosotros como creyentes no estamos solos. En medio de la aflicción tenemos a Dios como nuestro Padre. Encomienda a Dios tu sufrimiento, así como el Señor Jesucristo encomendó al Padre lo que estaba experimentando por parte de los hombres en esa cruz. Cuando leemos, pues, hermanos, el verso número 6, es interesante lo que dice, porque dice, en lo cual vosotros os alegráis, coma. Antes de que el apóstol Pedro introduzca el propósito de las pruebas en la vida del cristiano, antes de que el apóstol Pedro nos dé el propósito por el cual en ocasiones vamos a sufrir, ya sea por causa de Cristo o cualquier padecimiento, antes de eso, el apóstol Pedro les recuerda el gozo que debe de experimentar el cristiano aún en medio de las circunstancias. Por eso el texto dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Y qué es lo que alegra al cristiano? Las verdades eternas que tenemos en Cristo por gracia. Hemos sido renacidos
la regeneración, el nuevo nacimiento. Tenemos una herencia en los cielos y somos preservados por el poder de su palabra. Eso causa o causó alegría en los cristianos que leyeron la carta. Ellos estaban verdaderamente sufriendo por ser cristianos. Ellos necesitaban palabras eternas. Ellos necesitaban palabras de aliento. Ellos no necesitaban basura humanista, basura psicológica o basura filosófica. Ellos no necesitaban un apapacho terrenal. Ellos necesitaban un apapacho celestial. Ser confortados por las cosas eternas. Así que vamos a ver la primera motivación o verdad que nosotros debemos de considerar en medio de la aflicción. Primera verdad, hermanos. Lo que no debemos de hacer, no debemos nosotros de victimizarnos. No debemos nosotros de decir, pobre de mí. Tenemos que ver las cosas un poco mayores a esas. Primera motivación, renacer. Dice el verso número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo el milagro poderoso de la regeneración. Y antes de explicar brevemente lo que significa nuevo nacimiento, renacer o regeneración, tenemos que observar la palabra que está antes de esa verdad o de ese concepto, que es su misericordia. Según su grande misericordia nos hizo renacer. La misericordia no se exige, la misericordia se implora. La misericordia no se exige, la misericordia de parte de Dios se implora. Verdades acerca de la misericordia de Dios. La misericordia, Él no ha hecho con nosotros conforme a lo que nosotros merecemos. La misericordia es que Dios no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Esa es básicamente la misericordia. Él no nos ha tratado o no nos ha pagado como los pecadores que fuimos en el pasado. Nos otorgó misericordia. La misericordia no se exige. La misericordia se implora. La misericordia se invoca. Dios está obligado a darnos o habernos dado justicia. Y Dios sigue siendo amor. Y Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo bondadoso, misericordioso, hermanos, pero Él no está obligado a otorgarnos misericordia, pero Él decide porque es bondad, porque es amor, decide otorgarnos misericordia. Por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo por obra y el poder del Espíritu Santo. Pedro dice a los cristianos que están atravesando aflicción, recuerda la obra del Espíritu Santo, pero es una obra poderosa de regeneración, de renacimiento. Es obra de lo alto, es obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, cambiar el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios. Pedro dice, cuando estés atravesando sufrimientos en tu vida, cuando estás atravesando enfermedades, cuando estés atravesando aflicciones, recuerda el poder de Dios obrando en tu vida, en tu alma, despertándote de entre las tinieblas y llamándote a su luz admirable. La regeneración, pues, es obrada por el Espíritu de Dios, nuevo nacimiento. Juan 3, brevemente, hermanos, Juan 3, Evangelio de Juan. En medio del sufrimiento, somos nosotros llamados a recordar nuestra regeneración, nuevo nacimiento. Juan capítulo 3,
Juan capítulo número 3. Vamos a leer ciertos versos. La mayoría de nosotros conocemos esta parte de la palabra de Dios. Juan capítulo número 3, verso 1, verso 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: preste atención, hermanos, porque lo que dice Nicodemo es algo correcto. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante lo que dice este hombre importante, religioso, entre los fariseos, Nicodemo. Aunque Nicodemo tiene razón en lo que dice, el Señor Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre, Él mira el corazón, Él mira el alma. Nosotros en ocasiones podemos ver frutos, si son obrados por el Espíritu de Dios, gloria a Dios, pero si son obrados por la carne, pues no tienen ningún propósito. Pero nosotros no podemos ver el alma de cada persona, solo Dios puede hacer eso. Y es interesante, hermanos, que a pesar de la apariencia que tenía Nicodemo como un hombre justo, a pesar de la apariencia que tenía como un hombre religioso, tenía una gran necesidad y su gran necesidad era nacer de nuevo. Pregunta: ¿usted y Dios has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Has experimentado la regeneración por obra del poder del Espíritu Santo? Dice el Señor Jesucristo, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que los que están fuera del reino son ciegos. Ni siquiera pueden ver el reino de Dios. Pero Jesús habla un poco más del nuevo nacimiento. Verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y por último, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido, del Espíritu, Espíritu es. Y empieza el Señor Jesucristo a desarrollar el tema del nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios y tampoco puedes entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo considera a todos los que no han nacido de nuevo como ciegos y como excluidos de su reino. Has nacido de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo saber si nosotros hemos nacido de nuevo? El Antiguo Testamento habla de que Dios removería el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Brevemente, hermanos, porque no es el tema de hablar extenderme tanto en el nuevo nacimiento, pero brevemente es una palabra clave. El Señor Jesucristo dice: por los frutos los conoceréis. Pero antes de que existan los frutos, hermanos, el que ha nacido de nuevo tiene un deseo que antes no tenía. Un deseo de dejar de pecar. Un deseo de amar la ley de Dios. Un deseo de amar los mandamientos. Un deseo de obedecer a Dios, no a la perfección. No estamos hablando de en la práctica ser hombres o mujeres perfectos. Solo Cristo fue perfecto en la práctica. Estamos hablando de un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Un niño desea la leche cuando nace. Nosotros deseamos la palabra, deseamos la oración,
Deseamos obedecer a Dios, deseamos estar reunidos como iglesia, deseamos ya no tanto lo terrenal, sino ahora lo celestial. Pedro entonces le dice a los cristianos que sufren por causa de ser cristianos en medio de la aflicción, recuerda la gracia de Dios que ha sido obrada en ti. Recuerda el nuevo nacimiento. En medio, hermanos, de nuestra aflicción, recordemos lo privilegiado que somos por haber nacido de nuevo. En el pasado no deseabas al verdadero Cristo, deseabas a un Cristo formado por tu propia idolatría. Pero en el presente deseamos al verdadero Cristo de la Biblia. Y no es porque nosotros seamos mejores que otros, es por su gracia, como dice Pedro, es por su misericordia que nos hizo renacer. Seguimos leyendo, verso número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué significa esta frase, esperanza viva? Esperanza, esperamos algo. Pero lo que esperamos no está muerto. Cristo no está muerto. Dios no está muerto. Nuestra esperanza es viva debido a que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Por eso dice el texto que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza viva se mantiene no por lo que nosotros podamos hacer como cristianos, sino por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Él ascendió a los cielos, Él es el gran sumo sacerdote, Él es el juez supremo de toda la tierra. Nuestro Señor, nuestro Redentor, vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el gobernante supremo de todas las cosas. Y Pedro dice, recuerden la esperanza de la vida eterna basada en la resurrección del Señor Jesucristo. Podrán tocar nuestra carne, pero nunca podrán tocar nuestro destino eterno, nuestra alma al lado de Cristo. Eso es lo importante en medio de tu sufrimiento. Eso es lo importante en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras aflicciones. Nuestra esperanza, hermanos, no es a 10 años. Nuestra esperanza es en lo eterno. Nuestra esperanza es viva. Nuestra esperanza está basada en la promesa, en la palabra de Jesucristo, en la promesa, en la palabra de Dios. Es importante cuando nosotros estemos atravesando cualquier tipo, y hablo, hermanos, cualquier tipo de prueba, de estado o aflicción que aflija nuestra alma, recordar las cosas eternas. Segunda motivación. El texto nos habla de una herencia. Verso número 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Una herencia. La mayoría de nosotros, o la mayoría de las personas, causa un gozo, una alegría, la noticia de recibir una buena herencia. Las herencias se reparten, se heredan, pueden ser posesiones, puede ser dinero, puede ser empresas, cualquier cosa que alguien nos hereda, en ocasiones causa en nosotros gozo, causa en nosotros un grado de seguridad o un grado de alegría en ocasiones.
Pero esas herencias son todo lo contrario a la herencia que Pedro describe para los cristianos, para nosotros. En ocasiones, hermanos, las herencias entre los hombres son causa de divisiones familiares. En ocasiones las herencias son una maldición para los hijos, para la familia, porque se dividen las familias, hay pleito, hay rencilla, incluso pues hay consecuencias graves entre ellos por causa de un bien terrenal. Pero lo que Pedro dice a los cristianos en medio de la aflicción, recuerda que tú tienes una mayor herencia reservada en los cielos, y esa herencia tiene características que no se pueden comparar con un bien aquí en la tierra. Muchos hijos, algunos, lejos de sentir tristeza por la muerte de sus padres, muy dentro de sus corazones sienten alegría porque la herencia es ahora una realidad para sus vidas. Pero esas herencias, ¿por qué somos así? Porque esas herencias causan maldición en ocasiones en las familias. La herencia que Pedro describe es incorruptible, o sea que no está sujeta a corrupción. Usted puede heredar un gran negocio y ese negocio probablemente, no a todos, pero probablemente le robe la paz, le robe la felicidad, le robe el sueño. Pero la herencia que Pedro describe para motivar a los cristianos, la describe como incorruptible, no tiene corrupción. Es una gran herencia eterna, reservada en los cielos. Esa herencia también es incontaminada. Nadie puede contaminar la herencia. Nadie puede contaminar la recompensa que está reservada en los cielos. Y por último, Pedro dice, no se marchita, no hay degradación en la recompensa que recibirán los cristianos o recibiremos o que está reservada en los cielos. Cuando nosotros atravesamos cualquier aflicción, hermanos, ¿pensamos en esa herencia que está reservada en los cielos? ¿O pensamos en la herencia que no tenemos como bienes materiales? Si yo tuviera esto, resolvería mi aflicción. Si yo tuviera esto, haría y deshacería. Pero la herencia que está reservada en los cielos es mucho mayor, Apocalipsis capítulo número 2. El apóstol Juan da consuelo, igual que el apóstol Pedro. Apocalipsis capítulo número 2, verso número 8. Mensaje a Esmirna. Apocalipsis 2, verso número 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, o sea, Jesucristo. Yo conozco tus obras, y vean, hermanos, lo que estaba experimentando esta iglesia de Cristo, y tu tribulación, y tu pobreza, paréntesis, pero tú eres rico. Una iglesia atribulada, una iglesia perseguida, en lo externo, una iglesia pobre, pero al ojo, o en los cielos, al ojo de Dios, una iglesia rica. Está siendo atribulada, es verdad, pero tú eres rico. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vean las palabras de consuelo para la iglesia que sufre. No temas, y subraya esta palabra, en nada. No temas, en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y aquí viene el consuelo,
y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nuestra herencia, hermanos, piense en nuestra herencia. Nuestra herencia, nuestra recompensa es el propio Señor Jesucristo. Estar al lado de aquel que murió por nosotros. Esa será nuestra herencia en los cielos, nuestra recompensa. No solamente tendremos cuerpos resucitados, poderosos, sino que estaremos al lado de Cristo por toda la eternidad. Cristo es nuestra herencia. En medio de la aflicción, piensa, hermanos, que tú tienes una herencia, y esa herencia es al lado de Cristo por toda y toda la eternidad. Muchos en nuestros días desean llegar al cielo, y esto no es una frase mía, he escuchado esta frase con otros predicadores. Muchos desean estar en el cielo, pero que Cristo no esté en el cielo, porque solamente desean el bienestar y no desean a Cristo. Pero Pedro dice, ustedes tienen una herencia al lado de Jesucristo. Piensa entonces en tu herencia. Una herencia que nadie la puede contaminar, nadie la puede cambiar, es incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Tercera realidad a la que nosotros debemos de tomar en cuenta, verso número 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿A qué les suena, hermanos, esta palabra, que sois guardados? Y esta palabra lo que significa es que somos preservados. La perseverancia de los verdaderos hijos de Dios, la perseverancia de los santos. Cuando usted esté en medio de la aflicción, usted debe de pensar que ese problema, esa aflicción, ese sufrimiento no lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de la tribulación, hermanos, Pedro dice, tranquilos, somos o sois guardados, pero no por causa de sus propias justicias, sino por causa del poder de Dios. Somos guardados, somos preservados en medio de la aflicción por causa de Cristo, por el poder de Dios. Juan 10, verso número 27. Juan 10. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, verso número 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En medio de la aflicción, nosotros tenemos que meditar en la perseverancia, pero por el poder de Dios. No por nuestras propias habilidades, sino es por el poder de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice Jesús, yo las conozco y me siguen. Y esta palabra conocer no significa que Él conoce no solamente nuestros nombres, no, la palabra también significa que Jesús tiene una relación con nosotros y nosotros tenemos una relación personal con el pastor. Somos parte de su rebaño, somos parte de su familia, somos parte de su pueblo, convivimos las 24 horas con Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas no se han ganado la vida eterna, no se han ganado el perdón, no se han ganado el derecho de estar en mi reino. Yo les he concedido estar en mi reino. Yo les he concedido estar en mi rebaño.
Ellas me van a seguir aún en medio de la aflicción. Nosotros a través del tiempo, a través de los años, hemos visto que muchos desertan de las filas del cristianismo. Y eso solamente es evidencia, hermanos, que nunca fueron conocidas por Dios, conocidas por Cristo. Usted y yo debemos de saber que en la Biblia existen falsos cristos, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos creyentes. Así que, hermanos, las pruebas para el verdadero cristiano es acercarse más a Dios. Para el falso creyente, las pruebas lo van a alejar. Las pruebas indican cómo está nuestra alma. Unos se salen de las filas porque nunca fueron del rebaño verdadero de Cristo. Por eso dice también Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en mi reino. En aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y las palabras de Cristo tan aterradoras, nunca os conocí, hacedores de maldad. En medio de la aflicción, recuerda, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Conclusión, hermanos, conclusión. Verso número 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis. 3 verdades para estar alegres. 3 verdades. ¿Te gozas por tu nuevo nacimiento? ¿Te gozas, hermanos, te gozas por tu herencia? ¿Te gozas por la promesa de que Dios preservará tu alma a pesar de las aflicciones? Dice el verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo, y esta palabra es importante, si es necesario, si Dios en su sabiduría lo considera, si Dios en su soberanía lo permite, si Dios en su sabiduría te lo otorga, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, tenemos nosotros que aceptar las aflicciones, tenemos nosotros que aceptar las pruebas, porque si es necesario, vendrán a nuestras vidas tarde o temprano. Si es necesario, y esta palabra, si es necesario, es porque Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Hoy estás atravesando aflicciones, es lo mejor para ti. Aunque suene algo duro y difícil. Mañana atravesaremos aflicciones, no sabemos de cuál tipo, pero van a ser necesarias por causa de la sabiduría, por causa de la voluntad y por causa de la providencia de Dios. Tenemos que estar preparados para experimentar también nosotros diversas pruebas. Finalmente, para terminar, ¿cuál es entonces el propósito de las pruebas, aflicciones, problemas, enfermedades, etcétera, en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito? Verso número 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, hablando del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Pedro termina estas frases, a quien amáis, hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Propósito de las pruebas en nuestras vidas es poner a prueba nuestra confianza en Él, nuestra confianza en su palabra.
Ese es el propósito, o uno de los muchos propósitos de las pruebas o aflicciones en nuestras vidas. Poner a prueba. ¿Cómo está nuestra fe? Dios utiliza las pruebas para evaluar qué tanto estamos confiando en Él, en su palabra, en sus promesas. Y por último, quisiera leer brevemente Romanos capítulo número 8. Solamente unos versos. Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso incluye pruebas, aflicciones. Todas las cosas, Romanos 8, 28, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y empieza Pablo a describir el Evangelio. Nos pasamos, hermanos, al verso número 31 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenemos que tener esto en mente nosotros. Él ya ha dado a su Hijo, su único Hijo. Tenemos nosotros que pedir perdón a Dios, porque a veces en medio de las aflicciones pensamos que Dios Padre está lejos de nosotros, pero no es así. Dios siempre está con nosotros en medio de las aflicciones. Entregó a su Hijo por nosotros. No creas que Dios es como nosotros a veces somos como padres descuidados. En ocasiones nuestros hijos están pasando por problemas y nosotros no lo sabemos. Están siendo afligidos y no lo sabemos, pero Dios no es como nosotros. Dios es un Padre perfecto. Él cuida en verdad a sus hijos. En verdad, Él está contigo en medio de cualquier aflicción. Y por último dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las aflicciones, hermanos, revelan nuestra fe. Las aflicciones nos van a hacer que nos acerquemos más a Dios. Ese debería ser nuestra mayor aplicación en este sermón o en esta exposición. A veces lo más peligroso en la vida del cristiano, a veces, y no aplica en todos, es que estemos demasiados cómodos y demasiado bien. A veces puede ser ese un estado peligroso para nuestras vidas, porque cuando somos afligidos, somos llamados a acercarnos más a Dios a través de la oración y a través de su palabra. La aplicación, hermanos, es que pensemos en las cosas eternas que tenemos por gracia cuando estemos atravesando cualquier tipo de aflicción. ¿Has sido tú regenerado? Gloria a Dios. ¿Tienes una herencia en los cielos? Gloria a Dios. ¿Eres guardado en la mano de Dios? Gloria a Dios. Todo eso nos va a ayudar cuando estemos atravesando las aflicciones. Pero hay una aflicción
hay una aflicción que no va a ser consolada y que no va a ser quitada. Y esa aflicción es cuando Dios te declare culpable. En el día del juicio serás arrojado a la cárcel de Dios y sufrirás por toda tu eternidad. El cáncer que podemos experimentar no va a ser el mayor sufrimiento en nuestras vidas. La pérdida de nuestros seres amados no será el mayor sufrimiento en nuestras vidas. El mayor sufrimiento que experimentarán todos aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe es un sufrimiento inagotable, lejos de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado de Dios para con tu vida es que vengas a Él en arrepentimiento y en fe. Que dejes atrás tus obras religiosas, que lo único que están haciendo es acumular juicio, ira para el día de la ira. Tus justicias propias de nada servirán en el día del juicio. Tus obras religiosas serán como trapos de inmundicia. Solo creyendo en la obra de Jesucristo hay promesa, realidad del perdón de tus pecados y una herencia en los cielos. La única aflicción que no va a ser retirada será después de la muerte, si tú mueres sin el perdón verdadero, sin Cristo. Nosotros, o yo te animo, o la palabra de Dios te anima a que creas en Él. Y nosotros recordemos las verdades eternas en medio de nuestras aflicciones. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque vemos en tu palabra que no somos exentos de aflicciones, problemas, enfermedades, cualquier cosa que pueda afligir nuestras vidas. Lo que sí vemos en tu palabra es que has prometido estar con nosotros y no abandonarnos en medio de la aflicción. Pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones cuando nos toca sufrir, no pensamos o no nos motivamos en las cosas eternas. Nos martirizamos nosotros mismos o hay orgullo en nuestras vidas. Damos gracias, nuestro Dios, por aquel que sufrió por causa nuestra en esa cruz, porque Él es el inocente y nosotros éramos los culpables. Pero el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Te damos gracias por la vida, por la obra de nuestro Señor, nuestro amado Jesús, quien cargó nuestros pecados. Él sufrió el infierno eterno que nosotros debimos de haber sufrido. Que nosotros podamos ver estos sufrimientos como pasajeros. Que en medio del sufrimiento nuestros ojos volteen a las cosas eternas. Damos gracias por la regeneración, damos gracias por la herencia y damos gracias por preservar nuestra fe, aún en medio de las difíciles circunstancias. Pedimos por las personas que aún no te conocen. Rogamos que las convenzas de su pecado. Rogamos que les des la fe, el arrepentimiento, nuestro Dios, para que puedan gozar de estas verdades eternas. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor. Amén.